Descubrí que mi esposo tenía una doble vida cuando su otra esposa me llamó pidiendo el divorcio. Mi vida era perfecta, o al menos eso creía. Mi esposo, Javier, y yo llevábamos casados 10 años y teníamos 2 hijos maravillosos, Lucas y Sofía. Vivíamos en una casa bonita en las afueras de la ciudad, y aunque a veces teníamos nuestras diferencias, pensaba que nuestra relación era sólida. Todo cambió un jueves por la tarde. Estaba en casa preparando la cena cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, pero decidí contestar de todos modos. «Hola», dije, esperando que fuera alguna llamada de ventas. «Hola, ¿es esta Mariana?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», respondí, comenzando a sentir una extraña inquietud. «Soy Clara. Clara Fernández. Necesito hablar contigo sobre Javier». El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicar de dónde. «Lo siento, pero no sé quién eres ni por qué necesitas hablar conmigo sobre mi esposo». Hubo un silencio incómodo antes de que Clara hablara de nuevo. «Mariana, no sé cómo decirte esto, pero Javier es mi esposo también. Llevamos casados 8 años». Me quedé helada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», fue lo único que pude articular. «Sí, sé que esto es un shock. Lo descubrí hace 2 semanas cuando encontré unos correos electrónicos entre ustedes. He estado investigando y, bueno, quería hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. Necesito entender qué está pasando». Mi mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que mi esposo, el hombre con el que había compartido una década de mi vida, tuviera otra esposa? La sensación de traición y confusión era abrumadora. «Esto debe ser algún tipo de malentendido», murmuré, más para mí misma que para ella. «Desearía que lo fuera», respondió Clara con un tono triste. «Pero tengo pruebas. Nos conocimos hace casi 9 años en un viaje de negocios. Nos casamos en secreto porque pensábamos que nuestras familias no lo entenderían. Tengo fotos, certificados de matrimonio, y hasta un hijo con él». El golpe final fue saber que tenía un hijo con ella. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. «No puedo creerlo. Necesito hablar con Javier», dije finalmente, sintiendo la necesidad urgente de confrontarlo. «Te entiendo. Si quieres, podemos reunirnos en persona para hablar más a fondo». «Creo que ambas necesitamos respuestas», sugirió Clara. Accedí a regañadientes, todavía intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería céntrica. Esa noche, apenas pude dormir. Javier llegó tarde del trabajo, como de costumbre, y aunque intenté actuar con normalidad, mi mente estaba en otra parte. No quería confrontarlo hasta hablar con Clara primero. Necesitaba más información, pruebas, algo tangible antes de enfrentarme a él. Al día siguiente, me dirigí a la cafetería con el corazón en la garganta. Clara ya estaba ahí, una mujer atractiva de unos 30 y tantos, con una expresión de tristeza y cansancio en sus ojos. Nos saludamos con una incomodidad palpable y nos sentamos a hablar. Clara sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Aquí está todo. Fotos, correos electrónicos, certificados. No quiero lastimarte, Mariana, pero necesitas saber la verdad». Abrí la carpeta con manos temblorosas y vi las pruebas contundentes de la doble vida de Javier. Fotos de su boda con Clara, correos electrónicos amorosos, documentos legales. Todo estaba ahí, y no podía negarlo más. «¿Cómo pudo hacer esto?», pregunté, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. «No lo sé», respondió Clara, su voz quebrándose. «Cuando descubrí esto, mi mundo se derrumbó. Pero tenemos que enfrentarlo juntas, por el bien de nuestros hijos y por nosotras mismas». Decidimos confrontar a Javier esa noche. Clara y yo planeamos reunirnos en mi casa, esperando que él regresara del trabajo. La espera fue agonizante. Finalmente, la puerta se abrió y Javier entró, sorprendido al vernos a las 2 sentadas en el sofá. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su rostro pálido. «Eso es lo que queremos saber», Javier, dijo Clara, su voz firme. «Explícanos cómo es posible que llevas años casado con las dos».
Javier se quedó sin palabras, su rostro una máscara de confusión y culpa. Sabía que no había salida fácil de esto. La verdad estaba a punto de desmoronarse completamente, y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Javier se quedó allí, paralizado, mientras Clara y yo esperábamos su respuesta. Parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas, pero sabía que no había ninguna excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Mariana, Clara, por favor, déjenme explicar, comenzó Javier, su voz temblorosa. No es lo que piensan. ¿No es lo que pensamos? Lo interrumpí, mi voz llena de incredulidad. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo pudiste casarte con dos mujeres y vivir una doble vida durante tantos años? Javier cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. Todo comenzó hace años. Conocí a Clara en un viaje de negocios, y al principio, no pensaba que fuera a llegar tan lejos. Pero nos enamoramos y no pude decirle la verdad. Luego, conocí a ti, Mariana, y sentí lo mismo. No sabía cómo salir de la situación y terminé atrapado en mis propias mentiras. ¿Entonces tu solución fue seguir mintiendo? Clara lo miraba con ojos llenos de tristeza y decepción. Lo sé, está mal. No hay justificación para lo que hice, admitió Javier, con lágrimas en los ojos. Pero no quiero perder a ninguno de ustedes. Las amo a las dos. Esa declaración solo hizo que mi furia aumentara. ¿Cómo puedes decir que nos amas cuando has estado viviendo una mentira todos estos años? Has destruido nuestras vidas, Javier. Clara, que había estado en silencio durante mi arrebato, finalmente habló. Javier, no se trata solo de nosotros. Tenemos hijos que también se verán afectados por esto. ¿Alguna vez pensaste en ellos? Javier asintió, su rostro abatido. Cada día. Pensaba en lo que pasaría si se descubría la verdad, pero estaba demasiado asustado para enfrentar las consecuencias. La tensión en la habitación era palpable. Todos estábamos heridos y furiosos, y las palabras de Javier no hacían nada para aliviar ese dolor. Entonces, ¿qué propones ahora?, pregunté, mi voz cargada de amargura. ¿Esperas que simplemente aceptemos esta situación y sigamos adelante como si nada? No, claro que no, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mi error, aunque sé que tal vez no haya manera de arreglar esto. Clara y yo intercambiamos miradas, ambas sabiendo que la confianza rota no se reconstruiría fácilmente, si es que alguna vez se reconstruiría. Decidimos que lo mejor sería tomarnos un tiempo para pensar, separadas de Javier, y decidir qué hacer a continuación. Durante las semanas siguientes, Clara y yo nos reunimos varias veces para hablar y tratar de encontrar algún sentido a todo esto. Fue extraño y doloroso, pero también encontré consuelo en saber que no estaba sola en esta pesadilla. Mientras tanto, Javier intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de nuestras vidas. Asistía a terapia y nos enviaba largas cartas de disculpa, pero cada palabra solo parecía profundizar la herida. Un día, mientras Clara y yo estábamos en un parque con los niños, me di cuenta de algo importante. ¿Sabes?, le dije a Clara, no sé si alguna vez podré perdonar a Javier, pero creo que lo más importante ahora es asegurar el bienestar de nuestros hijos. Debemos mantenernos fuertes por ellos. Clara asintió, sus ojos llenos de determinación. Tienes razón. No podemos dejar que sus errores destruyan nuestras vidas más de lo que ya lo han hecho. Finalmente, decidimos enfrentarnos a Javier una vez más, esta vez con un plan concreto. Nos reunimos en un café neutral, donde Javier nos esperaba con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Hemos tomado una decisión, dije, mi voz firme. No podemos seguir viviendo esta mentira. Clara y yo vamos a solicitar el divorcio y te pediremos que te mantengas alejado mientras resolvemos nuestras vidas. Javier asintió, aceptando la decisión con una resignación dolorosa. Entiendo. Haré lo que pidan. Solo quiero que sepan que siempre estaré aquí para ustedes y para nuestros hijos, si alguna vez necesitan algo. Las palabras eran un pequeño consuelo, pero al menos sabíamos que estábamos tomando un paso hacia adelante, aunque fuera doloroso. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente,
comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Clara y yo nos apoyábamos mutuamente, y nuestros hijos se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva normalidad. Javier cumplió con su promesa de mantenerse al margen, respetando nuestra necesidad de espacio. Un año después, mientras miraba a mis hijos jugar en el jardín, me di cuenta de que, aunque nunca olvidaría la traición de Javier, había encontrado una fortaleza interior que nunca supe que tenía. Clara y yo habíamos pasado de ser víctimas a ser sobrevivientes, y nuestras vidas, aunque marcadas por el dolor, estaban avanzando. La verdad había destrozado nuestra realidad, pero también nos había mostrado que éramos más fuertes de lo que pensábamos. Y eso era algo que ni siquiera la mayor de las traiciones podía quitarnos.